Bienvenidos a este devocional en casa. Este año, como saben, estamos leyendo cada semana un libro de la Biblia. Esta semana estamos en el libro de Job y estamos con Alexis, que nos está guiando en la reflexión. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muy contento de este libro. Y bueno, queremos saber cuál es la porción para reflexionar el día de hoy. El último capítulo de Job, el capítulo 42, los versículos 1 al 6. El libro de Job comienza con un relato en prosa. Llega el acusador ante el trono de Dios y habla con Dios, y Dios permite que a Job le lleguen estas pruebas. Y entramos en Job hablando en primera persona, y varios amigos de Job hablando, y muchas conversaciones. Cuando llega el momento de Dios hablar, y cuando ya se cierra la historia, después de que esto pasa, vuelven a contarnos historia. Y esta voz ya dice: entonces Job respondió. ¿Cómo dice? Léelo por favor ahí, del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En esta versión dice así: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Yo tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. ¿Y qué fue lo que dijo? Digamos, para los que llegamos aquí de repente a este capítulo, habría que leer todos los capítulos anteriores para ver todo lo que dijo Job acerca de Dios. Sí, Job dice cosas como: yo no debía haber nacido. Dice cosas como: ante la dificultad. Para que nosotros nos pongamos en esa idea, Job dice: tú eres tan fuerte. Lo que aquí él dice en alabanza, antes lo dijo en forma de reproche. Tú eres tan fuerte que nadie te puede decir lo que tú haces. Eres tan fuerte que si quieres hoy me destruyes. Eres tan fuerte que un árbol vive más que yo, dice Job, quejándose de la fragilidad de la vida humana. Entonces este montón de reproches en su dificultad, él no ataca a Dios, pero todas sus emociones las saca con lujo de detalles. Y los amigos también hablan acerca de Dios. No, es que Dios le da a quien... Dios es muy justo, entonces tú debes haber hecho algo muy malo para que Dios te tenga en la situación en la que estás. Todo esto, luego Dios dice: ustedes no saben quién soy yo le voy a decir quién soy yo, y define quién es Él a través de su poder creador y su poder en sostener el universo y todo. Y ahora Job, ante esta imagen de Dios tan clara, solo dice: me retracto. Me arrepiento de haber dicho lo que dije. Porque ante esta magnificencia de Dios, Job solo puede callar y decir: yo antes había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Y este devocional quise ponerle un nombre: ahora mis ojos te ven, porque Job no es un libro que nos dé respuestas, es un libro que nos enseña a Dios, nos muestra a Dios, no le da respuestas a nuestro sufrimiento. Y bueno, pensando precisamente en este arrepentimiento que se menciona explícitamente acá, en esta primera parte del devocional, donde confesamos nuestro pecado, nuestra actitud frente a Dios, nuestra rebelión, exactamente como qué podríamos confesar a Dios, cuál sería nuestra oración, pensando en este texto. Yo creo que en este texto es
escuchar la versión de Dios. Pedirle perdón a Dios porque nosotros nuestro reproche ha reprochado la versión de Dios para nuestra vida. Dios ha sido justo en lo que ha decidido con nosotros. Y nosotros deberíamos arrepentirnos de reprochar lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Yo podría decir aquí, no, tengamos el mismo arrepentimiento de Job y decir, Señor, perdónanos porque nos quejamos de ti. Pero en realidad hay algo tan profundo en nuestra queja y es, Dios, tú lo has hecho mal. No lo has hecho bien conmigo. Un poco cuestionar a Dios, algo que se mencionó en un episodio pasado, una escena muy parecida al Génesis, digamos que estamos escuchando otras voces, estamos haciendo unas imágenes, precisamente no esta imagen gloriosa de Dios, sino una imagen de un Dios desdibujado, digamos, injusto, egoísta, que nos quiere dar solamente un poquito y nos quiere esconder lo otro, el deseo ahí de Adán y Eva, y bueno, es precisamente un poco lo que está mencionando. Entonces yo creo que arrepentirnos de no abrazar, amar y aceptar lo que Dios hace con nosotros. Yo sé que es difícil, es muy difícil y sobre todo cuando hay dificultad. Pero si amamos y confiamos en este Dios que se ha revelado a nosotros, nuestra respuesta ha de ser la confianza y no el reproche a lo que Él hace. Y también creo que debemos reconocer que muchas veces eso pasa es porque pensamos muchas veces más en nosotros que en Dios mismo. Total. Que nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos están alrededor de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que merecemos, que precisamente de esta grandeza y soberanía de Dios. Bueno, y pensando en esta imagen que estás diciendo, que ahora está viendo Job, ¿cuál sería un motivo de adoración? Que Dios nos tiene paciencia. Alabar al Señor por la paciencia del proceso. Él sabe que a veces esa exprimida que nos pega para enseñarnos cosas, porque está permitiendo una prueba, va a producir en nosotros toda clase de resquemores, de iras momentáneas, de fluctuaciones emocionales como a Job. Pero este es un Dios de proceso, que espera que todo el mundo hable lo que tiene que hablar, que uno se queje, para al final decir, yo soy esto. Revelarse, ese Dios me parece precioso. ¿Qué tal, pensando en eso que dice, qué tal que Dios fuera un poquito así como reaccionario, digamos, frente a nuestras emociones, frente a nuestros deseos del corazón, frente a nuestros propios pecados, en ese proceso que nos lleva pero no. Usted desobedeció y entonces ya no es mi hijo. Es paciente, es amoroso, como dice su palabra, sus misericordias se renuevan todos los días. Y otra vez gracias que eso depende de Dios y no de nosotros, de nuestro carácter. Yo quiero orar por eso, Señor. Solo podemos confesar, después de ver este libro de Job tan maravilloso, que nosotros hablamos de cosas que no sabemos. Cosas demasiado maravillosas para nosotros. Confesamos, Señor, que nosotros hemos rechazado cada vez que nos quejamos tu versión, tu mirada, lo que tú has definido como bueno para nosotros. Confesamos nuestra insatisfacción porque los modelos que recibimos y los que queremos y los que imitamos no son el tuyo. Y luego cuando tú haces algo con nosotros, nos parece que es lo peor que nos está pasando. Señor, ayúdanos en eso, Señor, porque nosotros nos tenemos que arrepentir del corazón tan orgulloso y prepotente que tenemos al no reconocerte como Dios. Y al mismo tiempo, alabarte precisamente por eso, porque tú en el dominio de todas las cosas que tienes, sabes esperar hasta el momento justo, donde tu revelación es la respuesta que estábamos esperando. Job creía que la respuesta que necesitaba era un porqué, pero la respuesta a su dificultad y sufrimiento eras tú. No un conjunto de palabras, sino el poder mismo. Tu misma presencia era la respuesta para Job.
Señor, gracias. Gracias por eso, gracias por esperar, por ser paciente, por dejar que nos quejemos, por dejar que saquemos nuestras emociones delante de ti, por ser el lugar seguro donde todas nuestras angustias pueden llegar, Señor, porque tú sabes responder. Aunque en nuestro tiempo a veces es tardío, a veces es demorado, Señor, pero tú sabes esperar hasta el momento donde tu gloria es lo único que nosotros tenemos y tu respuesta es la respuesta que estábamos esperando. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos entonces ahora a una pequeña pausa y ya regresamos con el devocional en casa. Abrigo del Señor Altísimo, habitaré a la sombra del Omnipotente Rey. Descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Continuamos en este devocional en casa después de la pausa musical que tuvimos y estamos meditando en el último capítulo de Job, en el capítulo 42 y sus primeros 6 versículos. Panqui, en estos versículos Job se arrepiente de haber hablado de forma insensata delante de Dios. Y aquí dice después, quiero leer un poquito de los últimos versículos. Dice que después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a los amigos que habían hablado injustamente de él. Yo quisiera pedir en esta oportunidad que el Señor nos ayude a guardar nuestra boca de cómo hablamos de Él. Porque nosotros en bromas y ¿Cómo hablamos de Dios? Sí, los mandamientos del Señor son muy claros y el mandamiento de cómo hablar de Dios, no hablar de cualquier manera de Dios. O sea, quisiera que pidiéramos al Señor sabiduría para conducir nuestra boca a diario, porque estos amigos de Job querían ayudarle, pero lo que hicieron fue indagar con sabiduría humana. No, a usted lo que le debe pasar es que usted hizo algo malo, o Dios es de esta manera y por eso es que a usted le está pasando esto. Entonces, nuestra ligereza para hablar es producto a veces de que otras personas, por ejemplo, no conozcan el verdadero carácter del Señor, o que no sean edificadas de cierta manera porque hablamos con ligereza, damos un consejo con ligereza. Y la palabra dice que, creo que es Pablo en una de sus cartas, dice, no se hagan maestros con facilidad. Creo que es en Santiago que lo dice, o sea, no hablen con facilidad haciéndose maestros de otros, porque antes los conducimos al error y a veces por querer ayudar a alguien hacemos todo lo contrario. Entonces pedirle al Señor mucha sabiduría con nuestras palabras. Y digamos, esta idea se ha visto como reflejada en todo el libro, ¿no? Esta idea de el hombre igualándose delante de Dios y siendo soberbio y, digamos, sí, haciendo juicios a las personas, a las situaciones, a Dios mismo, en el caso de Job. Entonces, esta súplica viene, yo creo que en un buen momento, digamos, de la lectura de este libro, y es pedirle a Dios, suplicarle a Dios que nos ayude a ser más humildes delante de Él, reconocer quiénes somos, digamos, reconocer nuestro lugar en la historia de Dios. Sí, porque mira que aquí en esta parte final, también Dios le dice a los amigos de Job que ninguno habló con exactitud de mí como lo hizo Job. Y uno diría, Job después de todo lo que se quejó, y Dios decir que habló con exactitud. Claro, él no puso en duda el carácter de Dios,
Él se quejó y dijo, yo me siento de esta manera. Sí, y aunque muchas veces su tono no era, digamos, pero salían verdades. Eso. Y realmente Job conocía a Dios. Y aquí hay un entendimiento también de parte de Dios en que Dios dice, como cuando uno le dice al hijo, yo sí tengo hijos, cuando uno le dice al hijo, no hagas tal cosa, y al niño se le ocurre decir, es que tú no me quieres. Y yo lo que le acabo de decirle fue, no puedo llevarte a montar bicicleta porque va a llover. O esta calle es peligrosa y te estoy cuidando. Y para él es una decisión que va en contra de su persona y lo único que responde es, tú no me quieres. O como dicen otros niños, yo te odio, papá, porque no estás haciendo lo que yo quiero. Dios entiende también que a veces nuestras palabras son puro dolor. A Dios no le queda grande entender cuando nuestro grito desesperado no es una insolencia, sino, Señor, no aguanto más este dolor, o no aguanto más esta situación. Dios no es un niño que no comprende lo más profundo de nuestro corazón, antes entiende. Entonces, pensar también en eso en las acciones de gracias. El Señor entiende lo que hay en nuestro corazón. Eso es para bien y para mal. Eso debería aterrarnos y alegrarnos. Aterrarnos porque a Dios no lo podemos engañar, como engañamos a veces a las personas haciendo una falsa imagen de nosotros. Pero nos debería dar mucha esperanza porque ante Dios todos nuestros pensamientos, emociones y situaciones son tan claras. Él las entiende también. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, bueno, todo este libro sí nos invita como a hacer estas reflexiones profundas, ¿no? De cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos vemos hacia nosotros mismos. Una cosa que yo quisiera sumar a todo lo que dices, un motivo de gratitud, es darle gracias a Dios porque nuestra historia no termina con nuestro sufrimiento, que muchas veces es como nos vemos, ¿no? Como que se nos acabó el mundo y todo lo demás y pensamos, otra vez cuando estamos pensando mucho en nosotros mismos, pensamos que esta situación es como el centro de todo lo que está pasando en el universo y todo lo demás. Entonces recordar eso, que nuestra historia y la historia de Dios no termina ahí, que Dios está ahí, sigue con nosotros. Y lo otro es agradecer precisamente por Cristo, porque se nos promete precisamente por esa expresión que dice Job que sobre el Redentor. Sí, ¿no? el 19:25, lo quería leer para que pensáramos en eso para orar y terminar. Pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Quisieras orar para finalizar. Señor, en esta oración de súplica estamos suplicando por esto que nos pasa muy a menudo, y es que no tenemos cuidado de cómo nos dirigimos a ti, de cómo usamos tu nombre ligeramente, de cómo aquí se nos narra estos eventos, estas conversaciones entre los amigos de Job y todo lo que decían acerca de Dios, conclusiones, suposiciones. Y muchas veces nosotros también somos así. Queremos definir a Dios, encasillarlo, ponerlo como en un lugar limitado. Y te queremos suplicar, Señor, para que tú nos ayudes a no tener esta actitud, a que podamos usar tu nombre con reverencia, a que podamos temer, Señor, delante de ti, delante de otras personas, de cómo usamos tu nombre, de lo que decimos delante de ti. Permítenos no ser ligeros. Aquí también se menciona que Job había dicho muchas cosas acertadas acerca de quién era Dios. Por otro lado, también te suplicamos precisamente para conocerte y saber quién eres. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, a cada día más a amar tu palabra, para conocerte a ti, para entenderte mejor, para en algún momento repetir las palabras de Job, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque hemos caminado contigo, hemos no entendido, no necesariamente todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, pero te conocemos a ti, tu carácter, tu amor, tu soberanía, tu poder, Señor. Te suplicamos por eso.
Y te damos gracias, Señor, porque en esta historia recordamos que nuestra historia no termina en el sufrimiento. Y en este momento también oramos por personas que están sufriendo por cuestiones muy delicadas, enfermedades, gente en las clínicas, situaciones legales difíciles, matrimonios que están quebrados, o una empresa, un emprendimiento que está viendo que su economía cada vez se va más a pique. Para estas personas, Señor, queremos recordar que nuestra historia no termina ahí en el sufrimiento. Tú nos acompañas, pero que nuestra historia no termina ahí, que hay una promesa grande, Señor, que es Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, que es nuestra esperanza segura. Así que te agradecemos por eso, te agradecemos por Cristo y por su obra, te agradecemos porque gracias al sufrimiento te conocemos más. Estamos más abiertos a saber quién eres, a que tú trabajes en nuestro corazón. Y te agradecemos porque también gracias al sufrimiento y a situaciones difíciles podemos recordar nuestra esperanza segura en Cristo. Amén. Bueno, te damos gracias por acompañarnos hasta el final de este devocional en casa. Si ha sido de bendición para ti, te pedimos que lo compartas con amigos, conocidos, familiares, que hagas llegar este material. Si eres nuevo por aquí, por este canal, te pedimos suscribirte. Además, activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un contenido nuevo, el canal te notifique de que hay algo para ver y para compartir. Gracias por acompañarnos hasta el final. Este es el Devocional en Casa, su historia, nuestra historia. Bendiciones.